Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con algunas cuestiones, pues, de la guía de la unidad uno, mejor dicho. Eh, Voy a compartir por aquí pantalla, primero que todo, entonces es que hagamos algunos puntos como estos, ¿no? Entonces aquí tenemos, un momento, aquí tenemos entonces estos dos puntos, ¿no? ¿Qué letra escogiste tú? No recuerdo, tutor, ya le voy a decir un momento. Bueno, entonces estos son los correspondientes al C y al último punto, ¿no? Al E, ¿no? Entonces, aquí tenemos la temática uno. En este caso, voy a hacerlo acá en el tablero. Y bueno, esto sencillamente lo que pide aquí es hacer la integral indefinida, ¿no? Entonces, obviamente, aquí tenemos este símbolo de la integral, ¿no? Este símbolo de la integral obviamente me dice a mí que se trata de una integral indefinida, ¿no? Es decir, que como yo lo conversé hace 8 días, el resultado de esta integral indefinida tiene que ser una familia de curvas, ¿no? Una familia de curvas. En ese sentido, ahí es cuando nosotros hablamos que al final del resultado no le coloca ese más c, ¿no? Sí, porque al colocarle más c, obviamente es la constante de integración, y esa constante de integración está relacionada a la familia de curvas que estamos mencionando, ¿no? Eso solamente, pues obviamente para la integral indefinida, ¿no? Para la integral definida, pues sabemos que eso da un número, ¿no? Entonces, por eso es que uno habla de unidades cuadradas, por ejemplo, en el dado caso. Ahora, para este tipo de integral, sencillamente lo que yo puedo hacer es reescribir el integrando, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí adentro de la integral es el integrando. Y obviamente este de x o este diferencial de x me dice con respecto a qué variable se integra, ¿no? O sea que en este caso se integra con respecto a x, ¿no? Entonces, necesitamos reescribir este integrando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos reescribir? Pues podemos reescribirlo así, ¿no? 10 coseno de x sobre seno de x por seno de x por dx, ¿no? Ahí tenemos 2 seno de x, ¿no? Por eso aparece seno cuadrado de x. También lo que podemos hacer aquí es sacar afuera de la integral este 10, que es la constante, o es una constante, y eso es una propiedad de las integrales. Y cuando saco ese 10, pues me queda así, ¿no? Coseno de x sobre seno de x por el seno de x por dx, ¿no? Y listo, entonces aquí podemos decir que esto lo podemos escribir como coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x por dx, ¿no? Ahí no estoy integrando, ¿no? Solamente estoy reescribiendo el integrando, ¿no? Para poder integrar, ¿no? Entonces esto me quedaría 10. Sé que hay una identidad trigonométrica que me dice que el coseno sobre seno es cotangente de x y 1 sobre seno de x es cosecante de x, ¿no? Esto también lo puedo escribir si lo quiero mirar de otra forma, como 10 integral de cosecante de x por cotangente de x por dx, ¿no? Cada una de esas funciones trigonométricas pues tiene que tener un argumento, ¿no? El argumento, lo que yo me refiero es a esto, ¿no? A este x, ¿no? Porque obviamente ese x, cuando hablo de entidades trigonométricas, hablo de ángulos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno habla de pi medios, de pi, de 2pi, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, siempre va a estar acompañado de ese argumento cada una de estas identidades trigonométricas, ¿no? Bueno, ahora lo que yo puedo hacer es incluso utilizar esa relación inversa de la derivada y la integral, ¿no? Entonces, hace 8 días también me mencionaba sobre
esa relación inversa entre la derivada y la integral. Entonces, por ejemplo, la derivada de cosecante de x es cosecante de x por cotangente de x, ¿no? Eso es lo que me dice la derivada, ¿no? Entonces, como yo sé que es un proceso inverso, obviamente la integral de cosecante de x por cotangente de x va a ser igual a ¿qué? A cosecante de x, ¿no? Cosecante de x. Entonces, al final de cuentas me da 10. O bueno, coloquemos esto de aquí. Esto me quedaría entonces que esta integral, bueno, dejemos esto acá, que esta integral de 10 coseno de x sobre seno cuadrado de x por dx, pues va a ser igual a 10, que es este 10 que nosotros estamos aquí mencionando, por cosecante de x, que es la integral de cosecante de x por cotangente de x, ¿no? Más esa constante de integración, porque pues obviamente, como lo dije al principio, se trata de una integral indefinida, ¿no? Entonces aquí tenemos este primer resultado, ¿no? Listo. En ese caso, entonces, podemos decir que, bueno, ya como mencioné, pues obviamente la integral definida es una familia de curvas, ¿no? Y bueno, también se puede comprobar, ¿no? ¿Y cómo se puede comprobar? Pues haciendo la derivada, ¿no? Entonces la comprobación de este resultado, pues tendría que estar relacionado con la derivada, ¿no? Entonces, sencillamente yo puedo decir, ¿cuál es la derivada de cosecante? Lo acabamos de decir, ¿no? Cosecante de x por cotangente de x, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Aquí en esta parte de acá, esta parte de aquí, ¿no? Y obviamente, cosecante de x por cotangente de x. Sé que la cotangente se divide en coseno sobre seno y la cosecante de 1 sobre seno. Entonces, obviamente va a llegar a que esto es igual a 10 coseno de x por el seno cuadrado de x, ¿no? ¿Qué puntos tú hiciste? ¿O vas a hacer aquí? Tutor, la D. ¿La D? ¿La hacemos o quieres hacer este? Pues yo la verdad ando bien perdida con el tema porque apenas estaba me pude conectar a esa primer, sí, Ah, la ya. pasada no pude estar, entonces no hizo la grabación tampoco. Bueno, ¿has mirado el ejercicio? Es que no recuerdo, ¿me lo puedes dictar? Sí, regálame un segundito, por favor. No me quiere abrir el anexo, tutor, regálame un momento, por favor. A ver, yo miro por acá, a ver si lo tengo más a la mano. Eh, tarea 1, no, este es. Bueno, entonces tenemos este, ¿no? Este de aquí. A ver, entonces lo vamos a pasar para acá. El D, ¿no? Ujú. Sí, señor, sí, el D. El D. Entonces, este es el D.
Y listo, entonces luego pasamos acá al tablero. Y esto lo borro. Entonces tenemos este, ¿no? Este es el D. Entonces tenemos 8 raíz cúbica de x por x menos 1, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que yo tengo una constante, ¿no? La constante pues es esta, ¿no? Ese 8, ¿no? Hay una propiedad de las integrales, hay dos propiedades de hecho, una que es la asociada a la que acabamos de decir, que está asociando precisamente esa constante, que es k por f de x por dx, o sea, de manera general, ¿no? F de x pues es una función, ¿no? Como tal, evaluada en x, obviamente, ¿no? K es una constante, entonces la propiedad me dice que esa k yo la puedo sacar afuera de la integral y me va a quedar entonces k por la integral de f de x por dx, ¿no? Esa es una primera propiedad. Una segunda propiedad, lo que dice es que si yo tengo una suma, por ejemplo, de dos funciones obviamente evaluadas en x y obviamente con su diferencial en x, entonces esto yo lo puedo dividir, ¿no? O sea, puedo integrar a cada una de estas funciones, ¿no? Integral de f de x, integral de g de x por dx, ¿no? Esta es una segunda propiedad. Sí, o sea, entonces, bueno, aquí también serviría para la resta, ¿no? Entonces también podría yo colocar aquí con resta. Esas son dos propiedades que yo tengo que tener en cuenta para hacer esto, ¿no? Sin embargo, pues yo no puedo decir, por ejemplo, para el caso de la multiplicación y la división, ¿no? O sea, no me dice absolutamente nada en el caso de la multiplicación, o si yo tengo una multiplicación o si yo tengo una división, ¿no? Entonces, obviamente tendría que reescribir, ¿no? En este caso, reescribir por ahora, ¿no? Ya en la unidad 2, pues muy seguramente les hablarán sobre métodos de integración, ¿no? Que son algunas otras estrategias que se pueden hacer para integrar, ¿no? Bueno, ya respecto a este punto, entonces, otra vez, ¿no? Este 8 es una constante, es decir, que ese 8 se puede sacar afuera de la integral. Me va a quedar así. 8 integral raíz cúbica de x por x menos 1 por dx, ¿no? Y lo que necesito es reescribir ese integrando, ¿no? Entonces, el integrando, ¿cómo lo puedo ir reescribiendo? Para poder integrar, ¿no? Eh, bueno, ese x, ese raíz cúbica de x, lo puedo escribir como x a la 1/3, ¿cierto? ¿Sí? Con ese exponente fraccionario por x menos 1 por dx, ¿no? Y aquí puedo distribuir, ¿no? Entonces me va a quedar x a la 1/3 por x menos x a la 1/3 por 1, x a la 1/3, ¿no? ¿Listo? Aquí podemos simplificar. Tengo la misma base, ¿no? Y puedo sumar los exponentes, ¿no? Obviamente aquí sé que el exponente es 1, ¿no? O sea que esto va a ser x a la 1/3 más 1 menos x a la 1/3, ¿no? Por dx, ¿no? Listo, entonces 1/3 más 1 me da 4/3, ¿no? Me da 4/3. Entonces esto me da 8 integral de x a la 4/3 menos x a la 1/3 por dx, ¿no? Esta es la reescritura, ¿no? Todavía yo no he resuelto precisamente esa integral, ¿no? Entonces, para resolver esa integral, lo que tengo que saber es que la integral de una potencia, porque en este caso yo tengo una potencia, que en este caso es 4/3 o 1/3 en el dado caso, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando ese n sea distinto de menos 1, ¿no? O sea, para el caso de menos 1 ya es otra cosa, ¿no? Otra integral. Entonces, aquí puedo aplicar esta segunda propiedad de la suma o lo resta, ¿no? Como estábamos diciendo. Entonces me va a quedar, esto va a ser igual a 8 integral de, bueno, esto está multiplicando a todo, es decir, que me va a quedar integral de x a la 4/3 por dx menos la integral de x a la 1/3 por dx. Y ahora sí, voy a mirar esta propiedad, ¿no? O este resultado que tenemos aquí, ¿no? Entonces tendría que sumarle 1 y dividirlo entre esa misma potencia y sumándole 1 también, ¿no?
Entonces sería igual. 8 factor de todo esto, aquí me quedaría entonces x a la 4 tercios más 1 sobre 4 tercios más 1, ¿no? Porque Sn, pues obviamente para nuestro caso sería 4 tercios, ¿no? Menos, aquí me quedaría entonces x a la 1 tercio más 1 sobre 1 tercio más 1, ¿cierto? Y obviamente, como ya resolví la integral, entonces pues le tengo que quitar los signos de integración, ¿no? Los de estos símbolos de integración, ¿no? Y tengo que acordarme de colocarle la constante de integración, ¿no? A ese resultado final. Sin embargo, pues aquí yo puedo ir simplificando algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me da 4 tercios más 1? 4 tercios más 1 me quedaría 7 tercios. 4 tercios más 1, 7 tercios. Ajá. Entonces me quedaría 7 tercios aquí. Aquí me daría 4 tercios más 1. Obviamente aquí también me va a quedar 7 tercios menos x. Aquí entonces 1 tercio más 1. Me quedaría entonces 4 tercios, ¿no? Entonces sería 4 tercios sobre 4 tercios más esta constante, ¿no? Ahora, esto que tenemos aquí, también se puede operar o se puede simplificar teniendo en cuenta esa ley de extremos o medios, ¿no? Que también se conoce como la ley de la oreja, ¿no? Entonces, es como si yo tuviese esto, ¿no? 1 dividido 7 dividido 3, ¿no? Entonces, esto va a quedar como 3 séptimos, ¿no? 3 séptimos, aquí en esta primera parte, ¿no? Entonces me quedaría 8, factor de 3 séptimos, ¿sí? X a la 7 tercios, ¿no? Es como si yo lo hubiera cambiado, ¿no? Menos 3 cuartos, aquí lo mismo, 3 cuartos X a la 4 tercios, más esa constante, ¿no? Y aquí lo puedo seguir simplificando, me va a quedar entonces, distribuyendo el 8, 8 por 3 séptimos. Me quedaría entonces 24 séptimos, ¿no? 24 séptimos, x a la 7 tercios, menos, aquí me quedaría 8 por 3, 24, dividido entre 4 me daría 6, ¿no? X a la 4 tercios más c, ¿sí? Entonces ya no puedo simplificar más, ¿no? No puedo simplificar más en ese sentido. Entonces la respuesta me quedaría que es igual a esto, ¿no? Para ese primer caso. No sé si me entendiste. Sí, tutor, igual como le indico, me toca sentarme pues a leer todo el Ujú. contenido, los referentes, para poder pues ir entendiendo y comprendiendo más el tema y los términos. Ajá. Entonces, obviamente, aquí lo que utilizamos fue esto, ¿no? O sea, lo que utilizamos fue esta propiedad que tenemos aquí, ¿sí? Y lo que también utilizamos fue estas dos propiedades que enuncié acá, ¿no? Tanto para la constante como para una suma y la resta, ¿no? Esas dos propiedades. Ya comenté que, obviamente, si por ejemplo yo tengo una cosa así, yo no puedo decir que esto es integral de f de x por la integral de g de x, ¿no? Porque es que no me dice nada con respecto ni a la multiplicación ni a la división, ¿no? Solamente me habla desde la suma y la resta, ¿no? Entonces, de ahí tengo que, pues, hacer todos mis cálculos, ¿no? Hacer todas mis integrales. Profe, yo tengo Ajá, una duda en el último paso. sí. Eh, en el último no sería, ¿por qué 6x no sería 24 sobre 32? 24 sobre 32, ¿por qué? Sí, porque no estamos ¿qué? Distribuyendo el 8. Ajá, estamos distribuyendo el 8. Pero es que la multiplicación es como si yo tuviese esto, ¿no? O sea, si yo tengo, o si estoy distribuyendo o multiplicando el 8 a este término de acá, me quedaría 8 por 3 cuartos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo multiplico dos números fraccionarios? Porque es que el 8 también lo puedo ver como un número fraccionario colocándole un 1 abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo multiplico esos dos números fraccionarios? Pues va a ser numerador con numerador, que va a ser 8 por 3, 24, y 1 por 4, 4 que es denominador por denominador, ¿sí? Para el caso de la multiplicación, entonces me va a quedar 24 entre 4, ¿no?
Y el 24 entre 4, pues va a ser 6, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Listo, dale. Eso es lo que toca hacer en ese punto, ¿no? Bueno, referente al segundo punto, que lo tengo por aquí, a ver si me aparece. Este de aquí. Vamos a hacer este punto, que es relacionando las integrales de Riemann, pues voy a ser muy práctico en este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que necesito hacer? Este es el C, el literal C. Entonces, en este caso, yo sé que tengo una función, ¿no? Que en este caso es una función que está evaluada en X, ¿no? Porque la variable principal en este caso, pues es X, ¿no? En esta cuestión. Además, también aquí ya me hablan de unos límites de integración. Este es un límite inferior, este es un límite superior, ¿cierto? Y obviamente, en este caso ya no se trata de una integral indefinida, como en el primer caso, ¿no? Lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Sino que tenemos una integral definida en un cierto intervalo, o sea, desde 2 hasta 10, ¿no? En este caso, el resultado ya no va a ser con esa constante integración, sino que va a ser un número, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una integral definida, el resultado siempre va a ser un número, ¿no? Y está asociado muy seguramente al área bajo la curva. Siempre se asocia al área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, si ya lo hago desde Riemann, o con sumatorias de Riemann, entonces lo que hizo Riemann fue que a una curva arbitraria, que en este caso es y igual a f de x, yo cuando digo arbitraria es cualquier función, ¿no? O sea, una función en general, ¿no? Entonces, lo que hizo Riemann fue empezar a colocar rectángulos, porque pues obviamente en ese tiempo pues era más fácil para calcular el área bajo la curva a través de estos rectángulos, ¿no? O sea, casi todo se hacía era a través de rectángulos eh, o incluso de círculos, ¿no? Por ejemplo, que era la más conocido, ¿no? Entonces, eh, cuando él empezó a colocar todos estos rectángulos, hay una aproximación precisamente al área bajo la curva, ¿no? Obviamente que es una aproximación, ¿no? No es que sea igual exactamente, ¿no? Y obviamente, entre más pequeño sea esta diferencia, entre más pequeños sean los rectángulos, pues muy seguramente más se va a acercar al área que se necesita de la curva, ¿no? Entonces, por eso aquí se habla de un delta de x, ¿no? Porque yo aquí tengo unos x, ¿no? Yo sé que aquí es el eje x y aquí es el eje y, ¿no? En el plano cartesiano, ¿no? Entonces, ahí yo hablo precisamente de un delta de x, ¿no? Y ese delta de x, pues va a ser la diferencia entre esos dos x, ¿no? De manera general, y de hecho allí en la guía lo menciona, ¿no? Que, por ejemplo, el delta de x es b menos a sobre n, ¿no? B menos A, obviamente teniendo en cuenta que este A es el límite inferior y B es el límite superior. ¿Sí? Con eso yo hago o hallo un delta de X, ¿no? 10 menos 2 sobre 5, que en este caso es el número de particiones. Y esto me da aproximadamente 1.6, ¿no? O sea que este delta de X es aproximadamente 1.6. O sea que estas diferencias que tenemos aquí, pues van a estar aproximadas a 1.6, ¿no? Eso es la distancia, ¿no? Como tal. Listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber, porque el área obviamente va a ser la sumatoria de estos rectángulos, de todos estos rectángulos como tal, ¿sí? Pero en términos de área, nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser la base? La base van a ser estos delta x que yo estoy mencionando, ¿no? ¿Quién va a ser la altura? Pues estas alturas que tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, obviamente, para el caso de la suma de Riemann, necesitamos saber quiénes son esos x como tal, ¿no? O esos x sub i, ¿no? Entonces, uno por eso habla, si son 5 particiones, la sumatoria la voy a hacer desde igual a 0 hasta n menos 1, ¿no? O sea que en este caso, la sumatoria va desde 0, desde igual a 0 hasta 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso la llevo hasta 4 nomás, o sea, hasta x sub 4 en este caso, ¿no? X sub 4, ¿no? Entonces, ahí voy a tener en cuenta que, como son sumas izquierdas,
¿sí? X sub 0 es igual a A, ¿no? X sub 0 es igual a A. ¿A quién es? Pues el límite inferior, ¿no? Que en este caso es 2, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? X sub 1. X sub 1 se supone que está más a la derecha, ¿no? O sea que tendría que sumarle ese delta de X, ¿no? Para poder hallar precisamente todos estas bases que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos allí. Entonces, X sub 1 va a ser A más delta de X, o sea que va a ser 2 más 1.6, que es el delta de X que obtuvimos acá, y como resultado, pues me da 3.6, ¿no? Lo mismo va a pasar con X sub 2. X sub 2 va a ser A más 2 delta de X, en este caso me da 5.2, y X sub 3 me da 6.8, ¿no? Teniendo en cuenta que X sub 3 es A más 3 delta de X, ¿no? Y X sub 4 me da 8.4, también teniendo en cuenta que X sub 4 es A más 4 por delta de X, ¿no? Esos son estos X que yo estoy comentando, ¿no? O sea, aquí hay un X sub 0, X sub 1, X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, ¿no? En este caso. Y para poder hallar las alturas, obviamente, voy a hacer uso de que la altura va a ser, por ejemplo, de X sub 0, como tenemos aquí, ¿no? Sería de aquí hasta este punto que tenemos hasta la curva, ¿no? Y aquí precisamente hay un punto que en ese caso se puede llamar como f de X sub 0, ¿no? Que es la imagen de X sub 0 a través de esta función, ¿no? Sí, que en este caso pues es la de f de X, ¿no? Para nuestro caso, ¿quién sería ese f de X? Pues ya lo mencioné acá, ¿no? 2x al cuadrado más x menos 4, ¿sí? Entonces, ¿quién sería f de X sub 0? Pues va a ser esa función que la tenemos aquí, evaluada obviamente en X sub 0, que es igual a 2, ¿no? O sea que sería 2, aquí, bueno, aquí sería al cuadrado. Sería 2, factor de 2 al cuadrado más 4 menos 4, más 2 menos 4, ¿sí? Que estoy reemplazando precisamente el valor 2, y esto me da 6, ¿no? O sea que el primer valor de f de X sub 0 me da 6, ¿no? Lo mismo pasa con f de X sub 1, ¿no? F de X sub 1 nos dio 3.6, o sea que lo tendría que evaluar en esta función y me quedaría 25.52. Lo mismo pasaría con f de X sub 2, me está dando 55.28. F de X sub 3, 95.28. F sub 4, 145.52, ¿no? Entonces, de la misma forma, ¿no? Reemplazar solamente los X sub I en los distintos f de X, ¿no? En esta función, ¿no? Y listo, entonces sería, el área va a ser la sumatoria de los f de X sub I. En este caso va a ser la sumatoria de todos estos valores que tenemos aquí hasta f de X sub 4 y le voy a multiplicar precisamente ese delta de X que es constante, ¿no? Que es 1.6, ¿no? Entonces aquí me quedaría que el área va a ser de 524.16. Por lo general a esto se le coloca como unidades cuadradas, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente estamos hablando de un área, ¿no? Esto va a ser precisamente esta integral definida, ¿no? O sea, la integral definida de 2 hasta 10, de 2 hasta 10, de 2x al cuadrado más x menos 4 por dx va a tener como resultado 524.16, ¿no? Unidades cuadradas, ¿no? Esa es la integral definida, ¿no? Y eso es lo que necesito saber, pues, para poder hacer ese segundo punto, ¿no? No sé si me entendieron allí. Lo vuelvo a explicar. Sí, sí, se entendió. ¿Listo? Bueno, eso es lo referente a ese punto 2, ¿no? Eso es lo que necesito saber. Bueno, ahora referente al punto 3, que es como lo mismo, ¿no? El punto 3, a ver. Ajá, el punto 3 tenemos que hacer. Una pregunta. Sí, dime. En mi caso, en el ejercicio anterior, pues la función que me correspondió tiene fraccionarios. ¿Cambia de pronto el tipo de desarrollo o simplemente es lo mismo? Pues sencillamente ahí lo que te cambia es el f de x, ¿no? ¿Cuál es tu función? La mía dice que 1 sobre x más 7. Sí, 1 sobre x más 7.
1 sobre x más 7. Entonces, en ese caso, la función f de x es 1 sobre x más 7. ¿Sí? Pero al igual de que en este caso que trabajamos aquí, pues precisamente tendría que hallar quién es el delta de x, ¿sí? Porque muy seguramente ahí también te dan un intervalo de integración, o un intervalo, o un límite superior e inferior. Tienes que hallar precisamente quiénes son esos x sub i, o sea, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Esto se halla de la misma forma, obviamente. Pero aquí sí va a variar, ¿no? Porque obviamente la función que yo tengo es esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si me hubiera dado el primer x sub 0 igual a 2, por ejemplo. O dime la integral de dónde hasta dónde va. ¿De qué límite hasta qué límite va? ¿Aló? Sí, profe, lo escuchamos. De pronto la compañera se fue. Creo que se fue yo. Sí, Bueno, creo que se entonces... yo ella. Ah, sí se fue yo. Bueno, entonces, a ver, aquí entonces sería... Pongámosle que sea también de 2 a 10, ¿sí? De esta función. Entonces, obviamente, el delta de x, pues va a tener en cuenta esos límites, ¿no? B menos A sobre N, ¿no? Entonces va a ser 10 menos 2 sobre 5, ¿no? Entonces va a ser 8 quintos, ¿no? 8 quintos, va a ser ese delta de x, ¿no? Lo que cambia aquí es precisamente el f de x. Entonces, por ejemplo, en x sub 0 igual a 2, entonces tendría que reemplazarlo acá en esta función, ¿no? En esta función, entonces me quedaría f de 2 igual a 1 sobre 2 más 7, ¿no? Que sería un noveno, ¿no? Sí, aproximadamente, entonces eso me quedaría 0.11, ¿no? Entonces ese primer valor va a ser de 0.11 aproximadamente, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas es los x sub i, el delta de x, los f de x sub i, y tener en cuenta que el área pues se halla de esta forma, ¿no? En el caso de las sumas de Riemann, ¿no? O utilizando sumas de Riemann. ¿Listo? Ah, bueno, Tito. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, entonces, listo. Entonces, bueno, seguimos con el tercero, ¿no? Bueno, en el caso del tercero, sencillamente es sacar la integral, ¿no? O sea, sacar la integral, pero obviamente teniendo, bueno, aquí dice graficar la integral definida en GeoGebra y adjuntar dicha gráfica, ¿no? Bueno, no sé si ustedes sepan cómo se hace en GeoGebra, ¿no? Sin embargo, yo hace 8 días les mandé un programa, ¿no? Para hacerlo un poco más fácil, ¿no? En este caso voy a hacerlo así, de manera, pues no tanto desde GeoGebra, ¿no? O sea, lo voy a hacer a mano esta integral, ¿no? Esta integral indefinida. Ya sabemos que obviamente tengo un límite superior, un límite inferior, etcétera, etcétera. Pero obviamente, pues aquí lo vamos a hacer normal, ¿no? O sea, utilizando una cuestión fundamental que se llama el teorema fundamental del cálculo, ¿no? El teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Ese teorema fundamental lo que me dice es que, ¿qué? Que si yo tengo una integral desde A hasta B, ¿sí? A y B, pues obviamente son números arbitrarios, de una función f de x, obviamente, evaluada en x, esto va a ser igual a f de b menos f de a. Este es un f mayúscula, ¿no? ¿Y por qué sé que es mayúscula? En cierta manera, porque este f denota es la primitiva, ¿no? O en términos más castizos, ya el resultado de la integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, sencillamente lo que me dice allí es que a esa primitiva la tengo que evaluar en b y después en a, en estos límites que tenemos acá, ¿no?
este es el teorema, o por lo menos una parte del teorema de fundamental del cálculo, ¿no? Porque hay otra parte del teorema que pues, se los acaba de mencionar, ¿no? O sea, la relación inversa entre la derivada y la integral, ¿no? Son dos partes del teorema fundamental del cálculo. En esta parte, entonces, me quedaría lo siguiente. Pues primero lo que puedo hacer es la integral indefinida, ¿no? O sea, esta cuestión, ¿no? X al cuadrado más 3 a la 3, ¿no? Por dx, ¿no? Esta es la integral indefinida. Sí, pues para poder saber quién es la primitiva, ¿no? Porque no podemos hacer como tan de una visualizar cuál es la primitiva, ¿no? Entonces, podría yo reescribir este integrando. ¿Qué tendría que tener en cuenta allí para reescribir o para integrar? ¿Qué me dirían ustedes? No, tutor, yo la verdad no. La potencia ¿La potencia? de, o sea, de la función. Pues entonces, a ver, el problema es que, a ver, en este sentido, yo, por ejemplo, les dije una propiedad o un resultado de la integral de una potencia, ¿no? Que era esta, ¿no? X a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Sí, porque en el caso de menos 1, o sea, cuando yo tengo una cosa de estas, esto es lo mismo que 1 sobre x y esta integral es logaritmo de x. ¿Sí? Pero sirve pues para las otras potencias, ¿no? Incluso las fraccionarias. Sin embargo, esto no lo tengo aquí, ¿sí? Porque tengo un binomio, ¿no? Elevado al cubo. El binomio, obviamente, pues tenemos un término que es x al cuadrado y el otro es 3, ¿no? Y aquí solamente me hablan es de una variable elevada a una potencia. Entonces tendría que yo reescribir este integrando. Para eso, entonces, yo puedo, por ejemplo, utilizar este hecho, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. A más b, cuando yo tengo un binomio, a más b elevado al cubo. ¿A qué es igual? ¿Qué me dicen? ¿Alguien? Entonces, en este caso, cuando yo tengo un binomio elevado al cubo, entonces sería el primero al cubo más 3 veces a cuadrado b más 3 veces a por b al cuadrado más b a la 3. Esa es la expansión de ese cubo, ¿no? De a más b al cubo, ¿no? Esa es la expansión, ¿sí? Entonces es como que yo fuera disminuyendo este a en términos de potencias y la b pues va subiendo, ¿no? Eso es lo que aparece allí. Entonces en el caso de x al cuadrado más 3 a la 3, pues mi a en este caso va a ser x al cuadrado, ¿no? O sea que va a ser x al cuadrado a la 3 más 3 por x al cuadrado y mi b pues va a ser 3, ¿no? Entonces mi b va a ser 3 aquí, más 3 por x al cuadrado por 3 al cuadrado más 3 a la 3. ¿Listo? Y bueno, ahí puedo simplificar, ¿no? Entonces esto me quedaría x al cuadrado a la 3, x a la 6, ¿no? Más 3 por 3, 9, x a la 4, más. Esto me quedaría 3 al cuadrado 9, 9 por 3, 27. X al cuadrado más 3 a la 3, 27. ¿Listo? Entonces, esa es la reescritura, ¿no? Entonces tenemos que esta integral indefinida la puedo reescribir como x a la 6 más 9x a la 4 más 27x al cuadrado más 27. Y todo esto lo tengo que integrar con respecto a la variable x, ¿no? Listo. ¿Qué podemos utilizar allí? Según lo que ya acabamos de mirar.
lo que miramos anteriormente, en los puntos anteriores. ¿Qué podemos hacer allí? Como es una suma, no se Ujú. puede dividir o sea, en las integrales. Entonces, la Sumar y propiedad, restar. ¿no? La propiedad, las dos propiedades, ¿no? Integral de k por una función por dx es igual a k por la integral de la misma función. O sea que la constante yo la puedo sacar afuera de la integral. La otra propiedad, la integral de una suma, ¿sí? De dos funciones evaluadas en x. Entonces yo puedo dividir de esta forma, ¿no? Integral de f de x de x más la integral de g de x por dx, ¿no? Como quien dicen por ahí, es la integral de una suma, y la suma es la suma de las integrales, ¿no? La integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces lo mismo aplica para este tipo de casos, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser para dos casos, ¿no? O sea, podría decirse que esto va a ser igual entonces si me deja escribir esta cuestión, bueno, listo. Entonces me quedaría integral de x a la 6. Voy a integrarlo con respecto a x más, miren qué es lo que yo estoy colocando aquí, ¿no? Más la integral de 9x a la 4 por dx más la integral de 27x al cuadrado por dx más la integral de 27 por el diferencial de x, ¿no? Ahora miren que puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Aquí, con respecto inclusive o utilizando esta primera propiedad en donde saqué la constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí El me 9 se quedaría puede sacar. entonces, ¿cómo? En esa el 9 se podría sacar porque el 9 es la constante. Entonces el 9 se puede sacar, exacto, porque es una constante, me quedaría así. Igual el 27. El 27 también lo puedo sacar porque es una constante. Y este 27 de acá también lo podría sacar. Pero aquí me va a quedar 1 por dx, digámoslo así. ¿Qué queda? ¿Sí? Listo. Y ahora sí, puedo utilizar esto que estábamos hablando acá. Esto de aquí, ¿sí? Que es la integral de una potencia, ¿no? Pues la integral de una potencia, eso ya lo tenemos acá, ¿no? Entonces va a ser x a la 7 sobre 7, ¿no? Sí, porque sería x a la 6 más 1 sobre 6 más 1, ¿no? O sea que sería x a la 7 sobre 7. Más 9. X a la 5 sobre 5. Más 27. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? X a la 3 sobre 3. Ojo que estoy hablando de integral, ¿no? Porque es que la derivada es diferente, ¿no? Más 27. ¿Cuál es la integral de 1? O ese 1 de x. ¿Cuál sería la integral? X. Sería x, exacto. Entonces yo lo puedo ver de dos formas, ¿no? Ese resultado lo puedo ver de dos formas. Por ejemplo, este 1 lo puedo escribir como x a la 0, ¿no? Y aplicar precisamente esa propiedad de potencia, ¿no? Entonces sería x a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Entonces me quedaría x, ¿no? De otra forma, ¿cuál es la derivada de x? ¿Cuál es la derivada de x? X a la 2 1. sobre 2. 1, exacto. La derivada, ¿no? La derivada de x. A la derivada. Entonces, la integral de 1, pues va a ser x utilizando ese proceso inverso, ¿no? Que ya les he comentado. Listo. Esta se supone que es la primitiva, ¿no? O sea, el f que yo estoy hablando acá. Ve, profe, a este no ¿Ah? se le suma la variable. ¿Cómo? A esta integral no se le suma la variable.
Bueno, sí, es cierto. O sea, la constante de integración, ¿no? Sí. Sí, porque estamos hablando de la integral indefinida, ¿no? O sea, si estamos hablando de la integral indefinida, sí tendría que tener en cuenta la constante de integración. Sin embargo, como lo que necesitamos hacer es esto de aquí, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, quémosle por acá, integral de menos 2 hasta 1, ¿no? Perdón, menos 1 hasta 2 es que es. Menos 1 hasta 2. Menos 1 hasta 2 de esta función, ¿no? X al cuadrado más 3 a la 3 por dx, ¿no? Este es nuestro ejercicio original. X al cuadrado más 3 a la 3 por dx, ajá. Y entonces esto me quedaría, según aplicando ese teorema fundamental del cálculo, que lo tengo por acá, ¿no? Bueno, coloquémosle aquí. Integral desde A hasta B de f de x por dx es igual a f de b menos f de a. Esto coloquémosle por acá. Es decir, que esto me quedaría. Esta es la primitiva evaluada en b. ¿Sí? ¿Quién es b? Pues 2, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 2 a la 7 sobre 7 más 9 quintos. Aquí me quedaría entonces por 2 a la 5 más, bueno, ese 27 sobre 3 se puede simplificar, ¿no? Me quedaría 9, ¿no? Entonces me quedaría 9. Aquí me quedará entonces 2 a la 3 más 27 por 2, ¿sí? Ahora dice menos la primitiva evaluada en A. ¿Quién es A? Menos 1, ¿no? Suma. Entonces aquí sería Menos menos 1 a la 7 sobre 7 más 9 quintos. Esto me quedaría entonces menos 1 a la 5. Menos 1 a la 5. Más 9 por menos 1 a la 3. Más 27 por menos 1, ¿no? Listo. Listo, de ahí pues sencillamente es hacer los cálculos, ¿no? Entonces me quedaría por esta parte, 2 a la 7 sobre 7 más, bueno, coloquémosle así, a ver, 2 a la 7 sobre 7 más 9 quintos por 2 a la 5 más 72, ¿no? 2 a la 3 sería 8, 9 por 8, 72, ¿no? Más 54, ¿no? Pero no estamos Entonces, viendo. ¿cómo? No estamos viendo lo que estás diciendo. No, sí, ya voy a colocar aquí esta parte. 7066 sobre 35, ¿no? Sería esta parte de aquí, ¿sí? Ese cálculo. Menos, el menos de aquí, ¿no? Y me quedaría entonces menos 1 a la 7 dividido 7, ¿no? Más 9 quintos. 9 quintos por menos 1 a la 5. Ahí, menos 1 a la 5. Menos 1 a la 5. Ajá. Más. Bueno, aquí me quedaría menos 9, ¿no? Porque menos 1 a la 3 me daría menos 1 y por 9 me daría menos 9. Menos 27. Listo. Ay. Menos 27. Me quedaría entonces menos 1328 sobre 35. O sea que menos por menos me daría más, ¿no? Entonces sería 7066 sobre 35 más 1328 sobre 35. Esto me quedaría 7066 dividido 35 más 1328 dividido 35. 8300. 8300
394 sobre 35. O sea que esa integral indefinida, perdón, esa integral definida me da esto. 8.394 sobre 35 unidades cuadradas, ¿no? O también puedo colocarlo como 239.82, ¿no? Que sería la aproximación de esto, ¿no? 239.82 unidades cuadradas, ¿no? O unidades de área inclusive, ¿no? Se puede también colocar. ¿Listo? Eso básicamente es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Miren que lo que hice fue la integral indefinida, después utilicé esta parte del teorema fundamental del cálculo, reemplacé los valores o los intervalos o el límite superior e inferior, hice los cálculos y me dio precisamente este valor, ¿no? Que aproximadamente pues es este valor que tenemos allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, No sé. señor. ¿Ninguna? Bueno, entonces, ya para terminar, la idea es, por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta parte del punto 4, ¿no? O de la temática 4, ¿no? En esta cuestión, a ver si yo puedo, por aquí. Ujú. Yo tengo que tener en cuenta esto, ¿no? Tengo esta función. ¿Sí? Tutor, perdón. Dime. Respecto al el ejercicio anterior, ¿cómo Ujú. sería para graficarlo en GeoGebra? La función, ¿cómo se escribe? La función, pues sencillamente la colocas así. Dame un momentico. A ver. Yo abro GeoGebra. ¿Se abrió? Vaya. A ver si me sirve este porque este está en inglés. Bueno, entonces aquí la función es esta, ¿no? X al cuadrado más 3 a la 3, ¿no? Entonces sería X al cuadrado más 3 y todo esto elevado a la 3, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión de aquí. Bueno, la tenemos por acá arriba, ¿no? Está la función. Listo. Entonces ahí lo único que uno puede hacer es esto, ¿no? Integral. ¿Sí? Y aquí aparecen varias opciones, ¿no? Entonces miren que aquí, por ejemplo, aparece integral, función, la función que ya sabemos, el valor inicial, el que empieza, y el valor final, ¿no? Bueno, en español, pues obviamente dice valor inicial, valor final, ¿no? Sino que aquí pues dice en inglés, ¿no? Entonces uno le puede colocar aquí, f, coma. Nosotros habíamos dicho que era -1 hasta 2, ¿no? -1 hasta 2. Y ahí tenemos precisamente esta área, ¿no? 239.83, ¿no? ¿Sí la viste? Sí, sí, señor. Que fue lo que nos dio acá, ¿no? ¿Nos dio? Bueno, 82 aproximadamente, ¿no? Bueno, ya respecto al último punto, lo que yo tengo que tener en cuenta es esto, ¿no? Que, por ejemplo, aquí tenemos esta función, o que f es integrable y v son diferenciables. Sencillamente lo que dice es que pues se puede integrar y que existe una integral y que u y v existen las derivadas, ¿sí? Eso pues en términos de matemáticas pues para no ir a traer como inconvenientes, ¿no? De que no exista la derivada o de que no exista la integral, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo voy a utilizar es precisamente algo relacionado precisamente al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Cuando yo tengo esto, lo que dice la guía es esto, ¿no? Una función evaluada entre b de x y v de x, que u de x y v de x son dos funciones evaluadas en x muy seguramente, de una función de t por dt, ¿no? Sí, o sea, de una función evaluada en t, en donde se va a integrar
respecto a la variable t. Para eso, entonces, la derivada se define así, ¿no? De esta forma. Entonces, sencillamente lo que yo tengo que saber es quién es u de x, quién es b de x, quién es u' de x y quién es b' de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso que tenemos aquí, ¿quién sería u de x? Pues u de x va a ser 23x, ¿cierto? Y me está pidiendo la derivada. U' de x. ¿Quién es la derivada de 23x? ¿23? 23. Ahora, b de x. B de x aquí dice que es coseno de x. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Quién es la derivada del coseno? Seno de x. Menos seno de x, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que saber, ¿no? Y ahora sencillamente es tener en cuenta esto, ¿no? ¿Quién es f de u de x? Aquí estamos mirando, ¿no? F evaluado en u de x para este caso. Pues obviamente es 23x, ¿sí? Sobre 23x más 2. ¿Sí? Porque nosotros estamos diciendo que u de x es esto, ¿no? Ahora también me está pidiendo f de b de x. F de b de x es coseno de x, es decir que esto va a ser coseno de x sobre coseno de x más 2. Y listo. Ahí sencillamente es reemplazar, ¿no? Te reemplazamos f de u de x, que es 23x, sobre 23x más 2, por la derivada, que en este caso nos dio 23, menos esta función evaluada en b de x, que es coseno de x sobre coseno de x más 2, por la derivada, que en este caso nos da menos seno de x. Eso es lo que yo necesito hacer precisamente pues en esa temática 4, ¿no? No hay tanta ciencia pues para resolver ese ejercicio. ¿Listo? Tutor, disculpe. Ajá. Dime. En digamos ahí le dicen la función que la f de f por u de x, Ujú, eso no se puede simplificar como es 23x más 23x dividido entre 3x. ujú. Pues Pues normalmente esa la tenemos aquí, ¿no? sería como 1. No. En ese caso no, ¿no? 23x sobre 23x más 2 no se puede simplificar allí más. Porque sencillamente no es una multiplicación, ¿no? O sea, es que una cosa es, por ejemplo, tener esto, 23x sobre 23x por 2, ¿sí? Ahí sí yo puedo simplificar esto y me queda un medio. Pero es que aquí yo tengo este más 2. Entonces, cuando Ok. tengo ese más 2, yo no puedo hacer esto y decir que eso es igual a un medio. Ahí no se puede simplificar más. Lo mismo pasa con el coseno de x. O sea, yo tampoco puedo decir que cancelo esto y me quedo un medio. No, no se puede hacer eso. Ok. Bueno, otra pregunta. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? No, señor. ¿Ninguna? Bueno, yo creo que sería eso. Ahí la idea es que pues hayan despejado un poco pues algunas dudas que hayan tenido en torno pues a este primer tema. Cualquier cosa pues me comentan. Si tienen otras dudas, ya ustedes saben el Skype. No sé si sepan el Skype o el WhatsApp inclusive. Y pues cualquier cosa me comentan. ¿Listo? Claro, tutor, muchísimas gracias por toda su explicación. Gracias, tutor. Bueno, yo también yo les trato de mandar entonces también esta grabación, pues por si algo la quieren volver a ver. Bueno, Perfecto. entonces que estén muy bien y pues estamos hablando. Bueno, Bueno, gracias. señor, gracias. Gracias, Luego. tutor.